Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Hoy en una edición especial de Noticieros de Canal Antigua, en la edición dominical de las 8:45, ya que para las 9 de la noche se tiene planificado el hecho de que el presidente de la República brinde un informe a la nación ante todo lo sucedido a partir de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pues declarara que él era el principal receptor de los beneficios de la estructura de defraudación criminal conocida como La Línea. Son las 8 de la noche con 37 minutos y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. De turno confirmó que Roxana Valdetti no está en el área carcelaria del cuartel de Matamoros, sino en un área que fue habilitada especialmente para ella. El arzobispo metropolitano y rector de la Universidad de San Carlos consideran que el presidente Pérez Molina debe de renunciar al cargo por sentido común. En medio de gran incertidumbre por la decisión de que vaya a tomar el presidente de la República, centenares de guatemaltecos llegan a Casa Presidencial para exigirle la renuncia. El secretario general de Naciones Unidas, Luis Almagro, por medio de redes sociales pide que en Guatemala se respeten los comicios programados y que no se posterguen las elecciones. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que profesionales del derecho presentaron un recurso de exhibición personal esta mañana a favor del presidente Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Transcurría la 1 de la madrugada de domingo cuando un grupo de abogados se presentó al juzgado de turno para interponer un recurso de exhibición personal a favor del presidente Otto Pérez Molina, con el objetivo de determinar si el mandatario aún continúa en Guatemala y en dónde se encuentra. Presentamos una exhibición personal en contra de Otto Fernando Pérez Molina. La razón es clara: el señor desde el día de ayer se tenía información que o se iba a escapar del país. No se sabía ni siquiera si había renunciado, si no había renunciado, no sabíamos si estaba aún en el país, no sabemos ni siquiera si está vivo. Entonces la razón de la exhibición personal es básicamente esas tres cosas: saber primero que está vivo, 2, saber que está en el país, y 3, que todavía está aquí y lo podemos someter a los tribunales de justicia para que sea juzgado. De forma similar, los abogados interpusieron un recurso de exhibición personal a favor de Roxana Valdetti en busca que sea trasladada a un centro de detención para mujeres. Estamos convencidos que ella está detenida ilegalmente porque Matamoros es un centro de detención para hombres, no para mujeres. El acuerdo ministerial que permitió la creación de ese centro de prisión establece claramente en su artículo primero que es para hombres. En ningún momento establece que sea para mujeres. Aquí los centros de detención para mujeres son Santa Teresa, el Centro de Orientación Femenina COF, o en su defecto en la Carceleta, que es donde debería de estar, esperando su primera declaración en calidad de sindicada. Nosotros estamos solicitando que se ejecute la exhibición personal y que sea trasladada de manera inmediata a Santa Teresa. Son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? Una juez de turno confirmó que la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, está en el cuartel de Matamoros. Eso sí, no está en el centro de detención habilitado en ese cuartel militar, sino en un área especial. En cumplimiento de la exhibición personal interpuesta la madrugada de domingo a favor de Roxana Valdetti, la jueza de turno Carmen Pocón acudió al cuartel de Matamoros para constatar la situación en que se encuentra la ex vicepresidenta. Al finalizar la inspección, la jueza explicó que para Valdetti se habilitó un área especial, fuera del área carcelaria de Matamoros, pero sí cerca de esta, tomando en cuenta que la base militar es para hombres. Sí, está bien la ex vicepresidenta, está bien, está en buenas condiciones, no está en el área de
del preventivo de varones, sino que está en otro lugar. ¿En qué lugar específico se encuentra ella? Bueno, no le puedo decir, pero sí está en otro lugar, no está en el centro preventivo de varones. ¿No está dentro? No, sino que está en otra área que habilitaron para que ella se mantenga ahí. Del centro preventivo de Matamoros, no, habilitaron otro espacio. Y la juez de turno, Carmen Pocom, también visitó la residencia del presidente Otto Pérez Molina para constatar que se encuentra en buen estado, pero en ese lugar no lo localizó. Posteriormente se trasladó a Casa Presidencial para dar cumplimiento al recurso de exhibición personal. Allí la juez se entrevistó en privado por algunos minutos con el jefe del Poder Ejecutivo y al salir de la reunión dijo a la prensa que el presidente Pérez Molina está en el país y se encuentra bien. Ley de amparo de exhibición personal de constitucionalidad, que el señor presidente manifestó que no está sufriendo ningún vejamen y se encuentra en sus actividades normales. Bueno, nosotros nos recibió, no nos consta que estaba haciendo, luego que nos recibió ahí en la sala. El objeto es establecer si está sufriendo algún vejamen y él manifestó que no está sufriendo ningún vejamen. Y eso es lo que nosotros veníamos a establecer, porque una detención ilegal no, porque es la Casa Presidencial. Entonces eso es lo que venimos a establecer y ahí estamos. El jefe de la Iglesia Católica en nuestro país, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales, también se sumó a las voces que piden la renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Para el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian, lo que está ocurriendo en el actual gobierno no es nada nuevo. Pero lo que sí se debe reconocer en esta ocasión es que las autoridades encargadas de aplicar la justicia están cumpliendo con su trabajo al perseguir a los funcionarios señalados de corrupción. Increíble, nunca nos imaginamos. En realidad es que ahora se están descubriendo, porque en otros gobiernos también hubo esto, pero ahora hemos tenido esa oportunidad que se descubre todo esto. Y estábamos viviendo en realidad pues en un gobierno que nos mentía constantemente y nos decía, como también gobiernos anteriores, que amaban, que trabajaban por los pobres, pero le estaban quitando todos los medios con que los pobres podrían desarrollarse, el dinero que se necesitaba. Pero esta vez el arzobispo fue más contundente en sus declaraciones y aseguró que, con todas las pruebas que se han presentado en contra del presidente de la República, él debe renunciar. También indicó que la población debe ser paciente porque los grandes cambios no se logran de un día para otro. Es que no hace falta que digamos nosotros que renuncie o que no renuncie. Es la ley y es él mismo el que tiene que darse cuenta si tiene que renunciar o no. Con todo lo que tenemos, yo creo que sí debería de renunciar. Vayamos adelante, sigamos caminando. Eso sí, hoy más que nunca hemos de tener mucha prudencia. No pretendamos que todas las cosas se arreglen en 2 días. Démosle tiempo al tiempo, pero sigamos insistiendo. De forma similar a lo expresado por el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales, el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala dijo que el presidente, por sentido común, debe de renunciar. Como integrante del G4 y de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, el rector de la Universidad de San Carlos fue claro al señalar que bajo las actuales condiciones en que se encuentra el país, el presidente de la República debe renunciar al cargo. A la vez instó a la población a seguir manifestándose, pero dentro del margen de la ley. La situación ya se complicó tanto que creo que las condiciones sí ameritan ya la renuncia del señor presidente y que realmente se proceda constitucionalmente a nombrar al vicepresidente que según una terna al Congreso de la República. Eso sí quiero hacer hincapié que es importante que mantengamos el orden constitucional y que podamos fortalecer el Estado de Derecho, pero sí toda la población y todos los sectores nos hemos manifestado con un clamor de la población del país que queremos cambios importantes, queremos una renovación de la clase política, cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Asimismo, el rector de la Universidad Estatal confirmó que se ha convocado a los estudiantes para efectuar una masiva manifestación el próximo jueves, pero que de igual manera apoyarán las manifestaciones que diversas organizaciones sociales han convocado a partir del próximo martes. El día viernes el Consejo Superior Universitario se reunió en una reunión extraordinaria
que fue convocada a solicitar una audiencia que solicitó la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y algunos sectores estudiantiles también, y precisamente el Consejo Superior, luego de la audiencia y de una discusión amplia al respecto de la situación, decidieron apoyar la movilización que se va a llevar a cabo, y el Consejo Superior va a convocar a una manifestación de la comunidad universitaria en pleno, tanto aquí en la capital como en el interior del país, el día jueves. Pero sí vamos a apoyar toda la movilización que haya. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Le tengo información en directo, es mi compañero Héctor Ramírez. Adelante, Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, así es, me encuentro frente a Casa Presidencial, donde las manifestaciones continúan a esta hora de la noche. Lo que ellos están esperando es el mensaje del presidente Otto Pérez Molina, el cual está programado para las 9 de la noche. Los diferentes sectores que se encuentran acá manifestando están esperando para saber si el presidente va a anunciar su renuncia. Sin embargo, al momento no se sabe mayor información de cuál sería el tema que se estaría tratando en este mensaje que el mandatario dará a la nación en pocos minutos. Las personas que se encuentran en este lugar están haciendo un llamado para que a partir de mañana lunes se haga un paro de 3 días, un paro nacional. Están haciendo el llamado, están convocando a la Universidad de San Carlos, al magisterio, según dijeron ellos, no es el magisterio que está liderado por Joviel Acevedo, es el otro magisterio que se está uniendo a estas manifestaciones y según ellos, dependiendo del mensaje del que diga el mandatario, pues ellos continuarán manifestando acá hasta que renuncie el presidente. Continúan acá sonando gorgoritos, ondeando las banderas y están colocando pues candelas, pues ellos piensan pasar toda la noche acá, dependiendo, como les comento, de cuál sea la decisión del presidente Otto Pérez Molina. Si renuncia, pues será de celebración. Si no lo hace, pues seguirá el rechazo en este sector. Diferentes personas han continuado llegando a este punto, a pesar de que ellos dicen que ya están cansados, que ya no tienen voz, pues ellos dicen que tienen el ánimo suficiente para seguir protestando el tiempo que sea necesario hasta que logren su objetivo. Esto es lo que te puedo informar, Juan Carlos, desde acá, desde la Casa Presidencial, donde desde las 3 de la tarde llegaron estas personas y no han cesado de tocar sus redoblantes, sus bombos, gorgoritos y todo lo que puedan con tal de que el presidente los escuche y escuche sus peticiones. También se da a conocer que no se dará acceso a la prensa a una supuestamente conferencia de prensa que se había convocado. Ya se desmintió que se fuera a dar esta, por lo que los medios pues ya salieron de Casa Presidencial y están ya en las afueras pues esperando, como les comento, lo que se decía esta noche. Juan Carlos. Perfecto, muchísimas gracias, mi compañero Héctor Ramírez. Estamos pendientes de cualquier información, por supuesto, que nosotros transmitiremos ese mensaje que se había anunciado para las 9 de la noche. Aún estamos a la espera del mismo. Era mi compañero Héctor Ramírez desde las afueras de Casa Presidencial, donde pues un buen grupo de personas se ha reunido desde las 3 de la tarde exigiendo la renuncia de Otto Fernando Pérez Molina. Vamos a la pausa. Sigan nosotros, estamos totalmente en vivo en la señal de Canal Antigua, transmitiéndole lo más importante de esta jornada, que también ha sido parte de la historia de nuestro país, de la historia reciente. Quédense con nosotros. Seguimos con las noticias. He de contarle que la comisionada presidencial para la reforma policial, Adela Camacho de Torreviarte, ha renunciado a su cargo, al igual que lo hiciera el sábado último la ministra de Educación y el ministro de Economía. La tarde de este domingo, la comisionada presidencial para la reforma policial, ya le decía, Adela Camacho de Torreviarte, renunció al cargo por medio de una carta enviada al Poder Ejecutivo. Adela de Torreviarte señala que los últimos acontecimientos destacados por los señalamientos a la gestión gubernamental resultan incompatibles con su trayectoria, principios y valores de vida, por lo que le llama a cuestionar su permanencia en el cargo y prefiere renunciar de manera irrevocable al cargo, confiando en que la continuidad de los procesos debe de ser la norma.
Y como ya lo veía usted, pues bastantes personas se hicieron presentes frente a Casa Presidencial esta tarde ante los múltiples rumores de una posible renuncia del presidente de la República. Las personas permanecen allí frente a Casa Presidencial con gorgoritos, pancartas, megáfonos y demás, pues esperando un mensaje televisivo que ha sido anunciado para horas de la noche. Se decía primero que para las 8, luego para las 9. Aún estamos a la espera de que ese mensaje sea confirmado. La presión ahorita, la presión social es lo que tiene que estar latente, porque hay demasiados rumores, hay demasiado desacierto. Estamos prácticamente en un funeral. ¿Qué hacemos en un funeral? Estamos velando 24 horas, aquí es más largo, nos han hecho la agonía mucho más larga, pero sí sabemos que aquí va a haber una renuncia. Lo que tememos mucho, y eso es público, es que nos vayan a salir con una sorpresa, que están ahí fraguando cosas a espaldas del pueblo y después nos salgan con algo que no nos va a parecer. Eso sí va a ser un poco peligroso, no lo digo por nosotros propiamente, sino por el país entero. El país entero ya no está para dejarse y quiere formar parte de las decisiones del país, y si esta vez es una oportunidad para que al fin el pueblo tenga una voz, no vamos a permitir que vengan y salgan con un gobierno de transición elegido por ellos. Eso no se va a permitir. Eso es más que todo también la espera, ¿no? Donde también se han dado multitudinarias concentraciones es en el interior de la República. Uno de los lugares donde se han dado manifestaciones es en el departamento de San Marcos. En la cabecera departamental de San Marcos, más de 350 personas de diferentes partes se unieron a la caminata denominada En Medio de la Noche Somos Luz, la cual se organizó debido a los actos de corrupción que atraviesa el país. Los participantes de la caminata llevaron velas, antorchas encendidas, así como pancartas, y algunos portaban la bandera de Guatemala, y al mismo tiempo gritaban diferentes insignias. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Claro que sí, apoyando, ¿verdad? Nos estamos uniendo para que evitemos esa corrupción, eso que han estado haciendo tan sinvergüenzas, porque mientras ellos están gordos, otros se están muriendo de hambre. Entonces por eso estamos unidos aquí todo este grupo. Sí, queremos la renuncia de todos, que ya no queremos más, queremos nueva gente que vaya a trabajar, no a robar. ¿Piensan que se realicen? No, ahorita no, porque no hay reforma, entonces queremos que se detengan. Se veían familias completas exigiendo se castigue con todo el peso de la ley a las personas involucradas en actos de corrupción y pedían la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Dándoles una lección de que hoy es cuando el pueblo tiene que levantarse y exigir todo lo que nos han robado. Es importante que el pueblo se una. Exactamente, todos los sectores, las iglesias, las organizaciones, todos los grupos organizados, porque el pueblo puede exigir, así como los elige, también puede exigir a que renuncien. Ustedes exigen la renuncia de ahora el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Exactamente, se le ha comprobado, hay pruebas de que ha estado inmerso en corrupción y eso es pésimo para Guatemala, así es de que renuncie este señor y tiene un poco de vergüenza. La caminata fue organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Marcos y la Parroquia de San Pedro Apóstol, la cual inició frente al Hospital Nacional de San Marcos y culminó en el Parque Central de San Pedro Zacatepeques, donde se hicieron plegarias. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrio Suárez. Le presento ahora imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en las afueras de Casa Presidencial. Le pongo el audio en vivo de lo que está ocurriendo en aquel lugar y también las imágenes de la concentración de personas que se tiene frente a ese centro de poder, donde se dice se transmitirá un mensaje por parte del presidente de la República. Aún no tenemos ese mensaje, se sabe que el mensaje será grabado, pero no ha sido enviado por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a los medios de comunicación. Al menos acá, a Canal Antigua, no ha llegado ese mensaje grabado y escuchamos cómo, pues entre pitos, bubucelas y gritos, algunos manifestantes pues tienen que estar allí, están allí frente a una
valla de elementos de la Policía Nacional Civil que resguarda las instalaciones de Casa Presidencial. Algunas fuentes aseguran que a las 9:30 de la noche se estará enviando el mensaje grabado por parte del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Se tenía previsto en una primera instancia que fuera a las 8 de la noche, luego se reprogramó para las 9 de la noche. Ahora se habla que a las 9:30 de la noche se estará enviando ese mensaje por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia hacia los diferentes medios de comunicación de carácter televisivo y radial. Son las 9 de la noche en punto y al menos a la redacción de Canal Antigua no ha llegado el mensaje por parte del presidente de la República. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y por lo tanto tendremos cobertura total para que usted esté informado de lo que ocurre. Momento de presentarle noticias de carácter internacional. Pero hablando siempre de noticias internacionales, con relación a lo que ocurre en Guatemala, la Organización de Estados Americanos ha pedido que en nuestro país se respete la fecha de las elecciones. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ve con preocupación los últimos acontecimientos políticos en Guatemala, incluyendo llamadas de distintos sectores de la sociedad para la postergación de las elecciones programadas para el 6 de septiembre. En el marco de la resolución AGRES.2877, el secretario general manifiesta que es indispensable que las elecciones se celebren conforme al orden constitucional vigente. En el 45º periodo ordinario de sesiones del 15 al 16 de junio pasado, la OEA resolvió: 1. Apoyar la celebración de las elecciones generales de 2015 en la fecha convocada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. 2. Reiterar su firme compromiso con la plena vigencia del marco democrático y constitucional, el respeto a la ley, así como el pleno respeto de todos los derechos humanos, y valorar el compromiso del gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente. 3. Hacer un llamado a los actores políticos, económicos y sociales para que ejerzan un papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia en el país. Y 4. Apoyar al gobierno de Guatemala en la consolidación de la democracia y en su lucha frontal contra la impunidad. El secretario general de la OEA reitera que los ciudadanos tienen el derecho inalienable de expresar su voluntad a través del voto, garantizándose de esa manera la continuidad del proceso democrático en Guatemala. Asimismo, llama a todos los sectores sociales y a las autoridades del país a respetar las leyes vigentes y sobre todo la Constitución Nacional. Vamos a la pausa. Al regresar se unen a esta plática y a esta mesa Juan Luis Font, Claudia Méndez Arriaza, Paola Hurtado y Quique Godoy con el análisis de lo más importante y por supuesto también a la espera del mensaje grabado del presidente de la República. Continúe con nosotros en esta transmisión especial de Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Guatemala vive uno de sus momentos más tensos, unos momentos políticos de verdadera aprensión para muchas personas, de verdadero interés para muchas otras, de satisfacción, debo decir también, para otras en las que yo me incluyo, señores, porque yo pienso que estamos viviendo unos momentos en los que muchas más personas, muchos más ciudadanos están participando en la vida pública nacional, tomando una decisión, tomando una postura frente a lo que ocurre y promoviendo que mejore y cambie este sistema político que vivimos. Bienvenidas a Claudia Méndez Arriaza, a Paola Hurtado, bienvenido también a Quique Godoy. Viviendo tiempos interesantes, nos decían los sabios chinos. Ojalá vivas tiempos interesantes, decía. Pues a nosotros creo que pensaba en Guatemala. Nos han bendito con tiempos muy interesantes, pero tenemos que decir que
En Canal Antigua esperamos todavía, como en muchos otros medios de comunicación del país, la llegada de ese mensaje pregrabado por el presidente de la República. Es un mensaje que, según entendemos, se encuentra todavía en edición por parte de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la República. Es un mensaje en el cual el presidente expresará su posición frente a los sucesos después de que el pasado día viernes la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público han planteado ya de manera concreta una solicitud de antejuicio en su contra, encontrándolo, o por identificarlo más bien, como responsable de participar en esa red de defraudación político-mafiosa de aduanera de La Línea, identificada como La Línea. El presidente de la República, por supuesto, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, de los cargos que se le señalan, y hasta este momento la presunción es que el presidente va a anunciar que permanece en el poder y va a defenderse por las vías que la Constitución y las leyes le otorgan. Señores, este es el primer punto para discutir la situación en la que se encuentra el país, que solo va a ser constatada o modificada en caso que el presidente termine anunciando su renuncia en ese mensaje que esperamos todos. ¿Alguien tiene expectativas de que el presidente renuncie en ese mensaje? No. Ninguno. No. Ninguno. El silencio creo que era la clave de que ninguno. ¿Y por qué no creen que el presidente vaya a renunciar? ¿Qué les han dicho sus fuentes a lo largo del día? Creo que los mensajes han sido, aunque no son oficiales, sí son coincidentes entre diferentes fuentes en que el presidente decide permanecer en el puesto, y no solo eso, sino que explicará que puede enfrentar legalmente y defenderse ante las Cortes de las acusaciones de sí. Eso es lo que las fuentes dicen, digamos, en voz baja o en la voz off the record. Para mí uno de los indicadores clave que confirman lo que estas fuentes han dicho sin reconocerlo abiertamente es el tuit de Sonora. Sonora se ha convertido en un órgano casi oficial de este gobierno, en el cual a las 6:30 anuncian que no, el presidente no renuncia y que sí defenderá legalmente. Son apenas indicadores para llevarme a mí a la conclusión de que el anuncio del presidente indicará eso, que permanece. Yo he escuchado, al igual que ustedes, seguramente rumores desde el viernes, a mitad de la tarde, de que el presidente renunciaba. La propia Secretaría de Comunicación salió a decir el viernes que no iba a renunciar. Me parece más bien que son los anhelos los que se ven manifestados en esos rumores más que la realidad. Y a diferencia de varios colegas, yo desde el viernes pienso que el presidente no va a renunciar, y quizás estoy equivocada en mi argumento, pero mi presunción parte de quién es el presidente. Es un militar, es un caibil que los está sosteniendo en este momento no solo su miedo a lo que él se enfrentaría al ser despojado de su inmunidad, sino su dignidad. Y cuando hablan de que el presidente está a punto de salir huyendo, a mí personalmente me parece poco probable que alguien con el perfil de Otto Pérez Molina tome una decisión tan cobarde y tan vil como esa. Me parece más bien que el presidente está sostenido del nulo apoyo que le queda, porque ya se le fueron sus ministros, el CACIF le dio la espalda, el embajador de Estados Unidos no ha salido a mostrarle ningún respaldo, está totalmente solo con su dignidad y con su miedo, y no creo que el presidente en este momento considere salir ni huyendo ni salir del poder, sino alargarlo y postergarlo hasta donde le sea posible. Yo el viernes planteé 5 escenarios posibles que se podían dar acá a las 10 p.m. y planteaba ese día que los más probables eran el 2, el 4 y el 5. El 2 era que enfrentara el antejuicio y que lo enfrentara corriéndose el riesgo de confiar en el pacto que ha tenido con Líder en esta última etapa, pero Líder, estando a las puertas de la elección y estando a las puertas de otras cosas, va a velar primero por su pellejo que por el pellejo de alguien más, en este caso del presidente. Hoy a las 2:30 de la tarde, cuando se especulaba que incluso el presidente ya se había ido y que decían que se había subido a una avioneta y demás, estaba en su casa en zona 15. Justo antes de que llegara la juez, se fue para Casa Presidencial, empezó a tener reuniones con sectores sociales, con Javier Acevedo, con algunos sectores, para empezar a gestionar, poder tener un apoyo político y social para enfrentar lo que él ya sabía que se venía. En ese horario pregrabó el anuncio que vamos a ver hoy por la noche. Desde ese momento él ya había tomado la decisión de que no renunciaba y que iba a enfrentar esta situación.
Pero la lógica, más allá de lo que ya decía Paola, es esta siguiente lógica. Si renuncia, o se iba del país, que era la única alternativa que le quedaba, o iba a ir a parar a Matamoros o a Mariscal Zavala, no había otra alternativa. Si se queda, lo puede pelear y estirar lo más que pueda el proceso hasta lo que el tiempo le dé legalmente. Y eso puede ser 10 días, puede ser 3 meses, lo que le quede hasta el 14 de enero. Y esa es la posición en la que él estaba. Desde el mediodía él tomó la decisión firme de quedarse y fue cuando pregrabó el mensaje. Y la reunión con un gabinete fue más para esto, pero la otra cosa son los ministros. Antes de entrar se había planteado ya que había renunciado Luis Enrique Monterroso, se está confirmado eso. ¿Ministro de Salud? Se planteó, el ministro de Salud, se había planteado que había renunciado Sebastián Marcucci. Efectivamente lo había hecho, pero tengo entendido de Agricultura. Estando ya dentro de la reunión con gabinete, en un planteamiento que se hizo, él reconsideró quedarse para acompañar institucionalmente, no al presidente, sino que el proceso que en todo caso va a venir, que va a ser muy complejo. Y lo mismo pasa con Dorval Carías, ministro de Finanzas, que también se había ya hecho una nota por unos medios que había renunciado, se replantea también que se quede. Y del resto de los ministros, ninguno más renunció a este momento, más que Adelita Camacho de Torreviarte, comisionada, que había renunciado hoy a media tarde. Yo hablé con Joviel Acevedo antes de llegar a las 8:45, rumbo a hacer el programa, conversé con él telefónicamente. Él me dice que no ha sostenido una discusión directa con el presidente de la República el día de hoy. Eso me dice, que no ha hablado con el presidente, que no ha recibido una solicitud de apoyo de parte del presidente, pero me dice que sí hay una solicitud, que sí hay una reunión ordinaria, me dice, de la Asamblea de la Asociación de Maestros el día de mañana para discutir la coyuntura política nacional. Señores, me están informando que tenemos ya el mensaje del presidente de la República, el mensaje que estaba siendo esperado para ser transmitido de manera inmediata. Vamos a darle paso a ese mensaje y, por supuesto, inmediatamente después vamos a discutir su contenido. Escuche usted qué dice el presidente. Mensaje a la nación del presidente Otto Pérez Molina. Compatriotas, los acontecimientos recientes han producido un sentimiento generalizado de descontento y protesta social, que ha movilizado a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en la ciudad y en el interior del país, con la demanda de reformas a diferentes leyes y a la depuración de la clase política y de los 3 poderes del Estado. Ignorar las demandas manifiestas de la población en su ejercicio ciudadano expresado en la coyuntura actual a nivel nacional es un alto riesgo. El fin superior es resguardar la institucionalidad y avanzar en las transformaciones urgentes en lo político, legal y administrativo. La indignación ciudadana se focaliza sin duda en que el erario público sea visto como un botín del cual se aprovechan funcionarios y autoridades inescrupulosas. En el sentido anterior, el viernes, el Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala. Entiendo la lógica de los fiscales, pero quiero que comprenda todo el pueblo de Guatemala que no hay una línea, son 2, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud, dado que las mismas investigaciones señalan su carácter histórico. Sin embargo, los hechos son los hechos. Y con la misma fortaleza y carácter con que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón.
a pedir perdón a los guatemaltecos. Por otro lado, no es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué o no hacer y quebrantar la democracia. Si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos de poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán de hacer a un lado sus intereses particulares y por fin ver por el interés del pueblo y la nación guatemalteca. Sin duda, tendrán la oportunidad de fiscalizar objetivamente al siguiente gobierno. Hoy que recibo el embate político y mediático de estos grupos, les digo que asumiré mi responsabilidad y aceptaré la ley. Pero si algo positivo tenemos de los acontecimientos es que Guatemala cambió, y ese cambio ha de garantizar que la ley es para todos por igual sin distinción alguna. Independientemente de la coyuntura política, en nuestro país lo importante es que no se rompa el orden y la tradición democrática de nuestro pueblo. La ciudadanía debe de entender que la única manera legal de elegir a sus autoridades es por la vía del voto consciente y responsable de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Compatriotas, hago un llamado a que se manifieste en toda su fuerza esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, esa Guatemala rural que ha estado en el centro de mi atención, esa Guatemala plural y diversa. Los insto hoy como nunca a defender nuestra incipiente democracia, a ver con optimismo el futuro y a hacer las transformaciones profundas del Estado que nos abran el camino hacia una Guatemala más segura, más justa, más transparente, más participativa y más próspera. En esa perspectiva y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. Buenas noches, que Dios los bendiga. Ha escuchado ya usted al presidente de la República, Otto Pérez Molina. En términos concretos, él ha planteado elementos tales como que es objeto de un embate político-mediático, está diciendo él. Habla en concreto de un embate de poderes económicos de la cúpula del país. Está hablando también de una intervención extranjera. En términos generales, señores, yo lo primero que encuentro, ya lo discutíamos, ya lo mencionábamos con Quique, es un emparejamiento del discurso de Otto Pérez Molina con el que hemos escuchado de Manuel Valdizón desde que la CICIG acusó a Edgar Barquín de participar en una operación de lavado de dinero. Eso es lo primero que salta a la vista. Salta a la vista también que el presidente está haciendo un llamado al mundo rural, al apoyo de la Guatemala profunda, dice él, para que se le manifieste su respaldo y para que se defienda nuestro incipiente proceso democrático, está diciendo el presidente de la República, cuando se descubre en términos concretos que nuestro modelo electoral y nuestro sistema de partidos políticos está básicamente sostenido con dineros provenientes de la corrupción, que por supuesto alientan a una mayor corrupción. ¿Qué piensan? Veo tres grandes omisiones del presidente en su discurso. Uno, está ignorando la protesta social que está exigiendo que se largue, que ya él no tiene legitimidad en el puesto. La mencionó al inicio, pero la ignoró. No, la menciona como un sistema político, que se rechaza un sistema político. No habla de que le están pidiendo la renuncia, y eso es una falta de respeto para un pueblo que le está pidiendo la renuncia desde hace 18 semanas. Dos, no habla de la renuncia de sus ministros. Se le está yendo el gabinete en bandada y el presidente ni siquiera nos dice si mañana nombra ministros, porque entonces el gobierno ahorita está sin cabeza, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el Estado? Si nosotros nos preocupáramos de mañana lunes, ¿a quién le van a rendir cuentas los directores de área, los viceministros? El Estado está ahorita tambaleante. Y tres, no habla de la protesta en contra de que se celebren elecciones el 6 de septiembre, más bien alienta al voto y de que se prevalezca el orden, el democrático y todo esto. Pero en eso coincide con el CACIF, que el CACIF ha llamado también a que se celebren elecciones. Le piden la renuncia, pero elecciones. El 6 de septiembre. Yo considero que en todo caso el presidente tiene dos salidas. Uno, agilizar, presentarse ante un juzgado, y dos, prolongar esa agonía. Ha optado prolongar la agonía. Difícilmente la Corte Suprema de Justicia va a retener y no va a tramitar el antejuicio.
muy difícilmente veremos a un Congreso reticente a tramitar un antejuicio promovido ahora por CICIG y Ministerio Público. Los dos caminos lo llevan al mismo lugar, a enfrentar a un juez, pero uno es más corto que el otro. Él ha elegido, ya se ve, enfrentar el camino largo, lo ha dicho claramente que va a enfrentar las acusaciones y en todo caso él está acusado en un sistema legal que le permite la defensa, pero no cuenta con algo. A partir de mañana, cuando se celebre la primera audiencia contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, veremos lo que hemos visto en todos los procesos anteriores. La revelación de evidencia ante el juez. Escucharemos, porque el juez lo escuchará, pero dado que son audiencias públicas, nosotros también lo haremos, cuál es el contenido de esas conversaciones telefónicas intervenidas a lo largo de este tiempo, y entonces empezarán a flotar mucho más los señalamientos hacia él. No nos olvidemos que en la conferencia del comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Telma Aldana, pues los señalamientos fueron directos hacia cómo los involucrados en ese caso se refieren directamente a él, y la sospecha es fuerte de que se trata del presidente de Guatemala. A mí me llama la atención dos cosas más aparte de lo que ya han planteado ustedes, y es que menciona una cosa que aquí lo hemos hablado muchas veces, que no había una línea, que hay más de una línea. O sea, la línea no es una, ya mencionó que hay otra línea. Que hay dos líneas. Sí, él dijo que hay dos líneas. Sí, la que recibe y la que paga. Ya se la endilgó a los empresarios, y no lo dijo, pero no a Osama y a Miau Miau, que son los que han salido de la 18 calle y la 19 calle, se refiere a los del CACIF, porque les tiró directamente la pelota de regreso. Se tal como lo hizo Manuel Valdizón en el foro de hace 8 días. No necesitábamos aquí a Eduardo Castillo de Mentes Brillantes para darnos cuenta que tenía una cara de enojado y una actitud, con Claudia aquí estábamos, el tema de las manos, era impresionante la molestia y el enojo que sentía hacia ese sector empresarial, que el presidente lo abandonó en el momento más crítico. Y el mensaje en sí, primero era dirigido a ellos, a decirles, si yo me voy, no me voy solo, se van a ir otros conmigo. Pero lo otro que me llamó la atención fue que en ningún momento mencionó realmente a Roxana Baldetti. O sea, no hizo alusión directamente a que está en una prisión. Silencio. Voy a hacer un paréntesis, no está en la prisión, porque en la parte de Matamoros, que está bajo el convenio con la Dirección General de Sistema Penitenciario, no está allí. Ella está afuera, siempre está dentro de Matamoros, pero fuera del área que es la prisión preventiva. Pero fuera de ese paréntesis, ni siquiera lo menciona. No menciona el hecho de que la vicepresidenta que estuvo con él y a quien defendió en su momento cuando renunció, ni siquiera la mencionó en el mensaje. Pero yo creo que alude veladamente a ella cuando habla poco antes de pedir perdón. Él dice que ha habido colaboradores cercanos, dice él, y algunos que yo designé. Y que no puede negar que sucedió. Que cometieron esta clase de delitos, esta clase de abusos. Pero se lava las manos públicos. Y entonces se lava las manos y dice fueron ellos. Fueron ellos, no fui yo. Claro. Esa parte es todavía, regresando a las palabras que decía Paola hace un momento, eso es cobarde. O sea, perdón, pero si lo que dijimos que se iba a quedar a enfrentar esto porque era Caibil y que por eso se iba a quedar acá. Lo que pasa es que es un Caibil mentiroso. Nos quiere decir que él no tiene involucramiento en la estructura cuando nos están diciendo que él y Baldetti dirigían toda esta red. En todo caso, la evidencia, él tiene que contradecir y desafiar la evidencia que se presente a donde sea que vaya. Por otro lado, lo único que quiero decir es, independiente del escenario político, del escenario legal, ya un presidente bajo sospecha, como lo tituló Prensa Libre el sábado, de liderar una línea de robo de impuestos, ¿qué fuerza puede tener? Él se aferra a un puesto, pero verdaderamente la presidencia, si él tiene un valor patriótico, si él considera que es un hombre de institución, sabe muy bien que la presidencia de la República debe soportar cualquier embate en el sistema en que vivimos. A mí me parece que el presidente bien puede estar buscando un escenario en el cual haya confrontación en Guatemala, cuando él llama a recibir el apoyo o a que se ofrezca el apoyo y la defensa de nuestro incipiente proceso democrático de parte de la Guatemala profunda, dice él, sugiere que podrían venir a la ciudad o que podrían manifestarse en diferentes zonas del país, campesinos o personas que le respaldan.
La idea, yo les mencionaba poco antes de que se iniciara la transmisión, que Jovial Acevedo me ha dicho el día de hoy que no han recibido una solicitud de apoyo de parte del presidente, pero me ha dicho que sí tienen contemplada una reunión ordinaria mañana con la junta directiva, con los directivos del sindicato. Esta semana, que sabemos que están previstas manifestaciones y bloqueos por parte de grupos que buscan la renuncia del presidente, bien podría producirse una situación de gran inestabilidad en el país, de confrontación. Solo voy a decir algo: no está buscando el presidente que se desarrolle en Guatemala un clima de tal confrontación que sea indispensable buscar una salida política, por ejemplo, que fuerce a pedirle a un gobierno amigo que reciba al presidente Pérez Molina afuera de Guatemala. Algo semejante a lo que ocurrió con Jorge Serrano Elías, y evitar así, digamos, no es el presidente tratando de llevar a Estados Unidos, que procura la estabilidad en el país, tratando de llevar a Estados Unidos a que le consiga una especie de salvoconducto y lo ponga a salvo afuera. El viernes la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud de antejuicio, la guardó, la esperó el fin de semana, esperando, confiando en que el fin de semana o renunciaba el presidente o en todo caso se iba, porque pudieron haberse reunido Señores, el sábado. Sí, claro. Tenemos un contacto con nuestra compañera Yasmin Barrios. Ella se encuentra en las afueras de la Casa Presidencial, en donde hay muchas personas, por lo menos 200 personas, manifestando a favor de la salida del presidente de la República del cargo. Vamos directamente con Yasmin. ¿Qué es lo que está ocurriendo frente a la Casa Presidencial después de que se ha conocido ya el mensaje del presidente de la República? Escuchamos la porra afuera, ¿no? Escuchamos el sonido ambiente, pero no vemos las imágenes todavía. Yasmin, ¿qué está ocurriendo en este momento frente a la Casa Presidencial? Yasmin, ¿nos escuchas? Yasmin no nos escucha todavía. Todavía no nos escucha Yasmin Barrios. Compañeros, y es que las personas que han estado manifestando toda esta tarde frente a Casa Presidencial se han movilizado y se han dividido en varios grupos, esto con la intención de estar cubriendo las dos entradas de Casa Presidencial. En estos momentos pues ya se ha escuchado el mensaje del presidente de la República, Otto Pérez Molina, donde reitera una vez más que no renunciará a su cargo y que se enfrentará pues al debido proceso y se enfrentará al antejuicio que está en su contra. Esto ha molestado a los manifestantes y han indicado que no se moverán de este lugar hasta lograr que haga su renuncia públicamente. En este momento pueden observar ustedes a una persona que está literalmente acostada en el suelo en la entrada de Casa Presidencial, donde no se moverán. Ellos esperan que en cualquier momento pueda salir de Casa Presidencial y están a la espera de esto. En este momento buscaremos la reacción de uno de los manifestantes ante el mensaje del presidente Otto Pérez Molina. Buenas noches, señora Cristina. ¿Qué opinión merece usted respecto al mensaje que ha enviado el presidente de la República, donde reitera que no renunciará y se enfrentará a la Perdón. Mire, la verdad es que me tiene indignada, porque es un mentiroso, señor presidente. Lo miro a la cara, señor presidente. Es un mentiroso. Si de verdad usted ayudara a los campesinos, hubiera parado todo lo de las minas, señor presidente. No paró nada. Vaya a ver a esos niños, vaya a verlos. No caminan. Entonces, ¿qué dice que hizo por los campesinos? No hizo nada, señor presidente. Mentiroso. Yo soy pueblo, soy una mujer del pueblo. Usted es un mentiroso y el pueblo no lo quiere. No lo queremos, señor presidente. A la cárcel, señor presidente. A Pavón, señor presidente. No lo queremos. Fuera, señor presidente, fuera. No lo queremos. No lo queremos. ¿Han escuchado ustedes la reacción de las personas que han estado acá
acá presentes toda la tarde manifestando frente a Casa Presidencial. Muchas de las personas ya se han movilizado, otros continúan frente a Casa Presidencial y frente a las dos puertas de ingreso. Ellos aseguran que no se moverán de este lugar, pues seguirán manifestando su descontento ante este mensaje del presidente Otto Pérez Molina. Con esta información regresamos con ustedes al set central. Buenas noches. Gracias, Yasmín, por tu comunicación. Nuestra compañera Yasmín Ávila, quien se encuentra en las afueras, ella está en realidad frente al callejón Manchén, en la parte de atrás de la Casa Presidencial. Lo que entendemos es que en este momento los escasos manifestantes que se encuentran frente o alrededor de la Casa Presidencial están procurando custodiar todas las salidas para impedir que la caravana de vehículos de Otto Pérez Molina le traslade hasta su casa en la zona 15. Hay incluso un hombre acostado frente al portón para impedir que el vehículo pase por esa zona. Señores, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, mucho de qué discutir. Un experto de asuntos centroamericanos, un gran conocedor de Guatemala, se encuentra con nosotros. Vamos a invitarlo a que se sume a esta discusión en el siguiente segmento. Ya volvemos. De vuelta en domingo a las 8:45, después de que usted escuchara aquí en domingo a las 8:45 el mensaje del presidente Otto Pérez Molina a la nación. Estamos acompañados por Víctor Borge, el presidente de la firma Borge y Asociados. Él es un politólogo que tiene más de 30 años de hacer investigación en Centroamérica completa, pero en específico en Guatemala. Este es un país y una sociedad que en términos políticos él conoce muy a fondo. Víctor, gracias por acompañarnos, pero la primera pregunta es obligada. Te habíamos invitado para conversar sobre la encuesta que recién acaba de presentar Canal Antigua y la revista Contrapoder, que se te ha encargado a la firma Borge y Asociados. Pero lo cierto es que tras lo ocurrido entre el viernes, sábado y domingo, y hace apenas unos minutos, al conocer la posición del presidente, el tema electoral parece perder relevancia en nuestro país. ¿Qué pensás? Sí, ya sabíamos que las elecciones en general no sirven para arreglar problemas. Yo he dicho muchas veces que las elecciones sirven para elegir pacíficamente al que sigue, pero la solución a los problemas seculares que afectan a Guatemala no se va a resolver ni con estas ni con las, como no se resolvió con las pasadas elecciones. Se requiere una negociación de largo plazo, una búsqueda de consenso que pareció darse en la negociación de los acuerdos de paz, pero que luego no pasó nada. Y en esta campaña comenzamos con una campaña tan entretenida como las anteriores en Guatemala, con mucho spot, mucha discusión, con mucha salida antes de que las elecciones se convocaran formalmente, pero luego han ido perdiendo interés. En este momento casi nadie debe estar pensando en la importancia de las elecciones. La gente está pensando en la crisis actual. Sobre eso quiero preguntar yo, ¿ha estado usted durante 2015 en el terreno planteando una serie de preguntas a más de 1000 entrevistados en cada ejercicio de encuesta? ¿Cuál es el efecto que provoca esta crisis político, que provoca en diferentes juzgados contra la cúpula gubernamental? ¿Qué es lo que sienten los encuestadores en ese campo, que están viendo cara a cara a los encuestados, a quienes les plantean preguntas relacionadas con la imagen del gobierno, la credibilidad de esas acusaciones? Sí, hemos preguntado en muchas de las encuestas si la gente cree que el país va por el camino correcto o por el camino equivocado. Y la gente que piensa que va por el camino correcto es menos de 10%. La mayoría de la gente piensa que el país está marchando por un camino equivocado. Algo positivo en todo caso es que penosamente este no es el primer escándalo de corrupción en el país, ni es en este gobierno que se dan los primeros casos. O sea, históricamente hemos tenido que en todos los gobiernos hay acusaciones importantes de corrupción, pero el nivel de indignación de la gente es lo que es novedoso. O sea, hemos tenido muchas cosas malas a lo largo de muchos años, pero por primera vez hay tanta gente en la calle, tanta gente opinando, tanta discusión sobre el tema. Espero que eso ayude a retomar, como le decía, la resolución de los asuntos seculares no resueltos, que tienen que ver con la pobreza, con la desnutrición, con la ineficiencia del Estado, con la baja carga fiscal, etcétera. O sea, hay cuestiones de mucho más largo plazo. ¿Puede el partido oficial
optar todavía o considerar que puede alcanzar en las elecciones puestos de elección popular? Hablamos del Congreso, de alcaldías. No, difícilmente. Alcaldías imposible. Del candidato a la presidencia ni se diga, pero alcaldías imposible porque se requiere, gana solo uno, ¿verdad? Gana solo uno la alcaldía de cada municipio, entonces es muy difícil que haya algún lugar en donde puedan ganar una alcaldía. En el caso de diputados, quizás algunos líderes locales puedan mantener algún apoyo que les permita llegar. O sea, en el caso de los diputados, igual que en el caso de los alcaldes, a menudo juega la fortaleza del líder local, del candidato. Pero entonces pudiera ser que no por el presidente ni por el Partido Patriota, sino por el liderazgo particular de algunos candidatos a diputados puedan salir. No se me ocurre quién en este momento. Es bien difícil también. Víctor, el emparejamiento del discurso del presidente de la República con el del partido líder, ambos hablan de un intervencionismo extranjero, ambos hablan de un embate de la cúpula económica, ambos lanzan mensajes amenazadores hacia los empresarios organizados, ambos hablan de contar con el apoyo de la Guatemala profunda o de la Guatemala rural. Ese emparejamiento de los discursos ¿puede afectar también al líder rumbo a las elecciones? Perjudica a Valdizón. O sea, la similitud del mensaje lo perjudica, y es que está en una situación bien complicada. Él hace un año era el presidente electo. Ajá, prácticamente. Virtual. Sí. Pero este año su comportamiento en las encuestas viene bajando, y no hay ninguna señal de que la estrategia de este enfrentamiento con la CICIG le ayude. Más bien el hecho de que él, sin estar acusado, sin que nadie le esté pidiendo antejuicio, que no se lo pueden pedir a él, pero sin ser parte directa de las acusaciones, está manejando el mismo lenguaje y la misma estrategia de alguien que sí es acusado como Pérez Molina. O sea, hay una estrategia equivocada, obviamente, y lo puede ayudar a que baje más. Yo quiero aprovechar la pregunta de Juan Luis también para que aprovechemos y hable usted de ese desempeño que tuvo Manuel Valdizón y el partido líder en las encuestas. Cuando se mide, ¿cuál es la credibilidad que tiene, por ejemplo, Manuel Valdizón frente a Iván Velázquez? ¿Cuál es la credibilidad que tienen las acusaciones de CICIG contra los principales candidatos a diputados del líder? Por eso, él comete el error, yo supongo que tiene encuestas propias, y comete el error de no hacerles caso, porque las encuestas muestran que la gente le crea a Iván Velázquez en este momento y no a él, sí. y sin embargo se lanzó a luchar contra alguien que está gozando de popularidad y de credibilidad ante la población en ese momento. El dilema, Víctor, en este momento y la coyuntura que nos da, en esas preguntas, en esa profundidad, ¿qué tan rápido llega ese tipo de mensaje a ese resto de la población? Porque vemos que no llega a esa ruralidad, a 13 días de las elecciones, todos los mensajes al mismo tiempo que llegan a las áreas urbanas, obviamente. ¿Cuánto crees tú hay de distancia en tiempos y en profundidad del mensaje? Porque así como le puede afectar negativamente, si la gente no lo recibe, ni siquiera se entera de los problemas que está teniendo Otto Pérez Molina. Yo pienso, por lo que sabemos también de las encuestas y de las encuestas de hogares también, que Guatemala está toda totalmente comunicada. Tenemos más líneas telefónicas que ciudadanos, tenemos televisores en la gran mayoría de las viviendas, inclusive en zonas rurales. O sea, yo pienso que los tiempos para que las noticias circularan en el país han cambiado y se han acelerado. Y eso está pasando en todo el planeta, en todo caso. Tanto en países desarrollados como subdesarrollados, el uso de redes sociales ha transformado la política, y muchas de estas protestas son posibles gracias a las redes sociales, porque son autoconvocadas a menudo. Pero también tengo la pregunta, ¿usted nota una diferencia entre esas percepciones y entre esa credibilidad que le dan a las acusaciones de CICIG, a Iván Velázquez, entre la población urbana y rural? ¿Hay alguna diferencia que marque por aquí se está llegando esta información, por acá no? No, la verdad no lo hemos analizado en detalle, esto que tiene que ver con los tiempos de la llegada de las noticias y la credibilidad en diferentes zonas, no lo hemos visto en detalle, pero son tan masivas las diferencias que uno supondría que andan parecidos. O sea, yo por ejemplo pienso que lo de la Guatemala rural que se va a manifestar en favor del presidente según él espera puede ser mínimo, pero si él logra provocar algo de violencia, algo de entrabamiento en el país y que ponga en peligro las elecciones, puede conseguir una salida negociada que le permita no enfrentar juicio. Víctor, una última pregunta tiene que ver con Jimmy Morales. ¿Te sorprende el surgimiento de un candidato
que hace apenas unos meses era prácticamente un desconocido y que en cosa de abril para la fecha se ha convertido en un competidor serio. No sorprende. Tenemos en la misma Guatemala el caso de Serrano Elías, ¿verdad? Que no iba a ganar, era un candidato sumamente pequeño y de pronto creció y se disparó como el candidato ganador. Ahora, en muchos países se da el caso de que la gente, el partido de los enojados, el partido de los que piensan que todos los políticos son sinvergüenzas y que todo lo que se hizo hasta hoy está malo, esos ciudadanos que piensan que todo está mal tienden a buscar a alguien que no esté mezclado con la política tradicional o con la clase política tradicional, tienden a buscar a alguien que sea antisistema, aunque en este caso están encontrando a alguien que no es ni sistema ni antisistema, ¿verdad? Yo tengo que hacer una aclaración muy rápida. Yo mencioné que ya había llegado a Corte Suprema de Justicia el día viernes la solicitud del antejuicio. Y eso donde llegue esa gestión penal, llegó ya al juzgado 10º, ya está en el juzgado 10º y está en el trámite de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Claro, el juez se tiene que inhibir primero. El juzgado 10º tiene que elevarlo a la Corte Suprema de Justicia el día lunes. Víctor, gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Nosotros vamos a despedirnos en este momento de esta emisión de A las 8:45, pero le garantizo que usted va a tener un programa muchísimo más interesante todavía a continuación en Destino 2016. Hoy nos acompañará Sandra Torres en ese programa y, por supuesto, la discusión tiene que empezar y tiene que arrancar por el mensaje, por el análisis de ese mensaje del presidente de la República, que ha planteado prácticamente que está dispuesto a ir a la batalla para defender su posición, para defender su cargo. Nos vemos en apenas unos minutos.